verdaderamente cuando uno se encuentra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. Equivocado, o un país que nos dice que la democracia puede terminar, A diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el... Cordiales saludos a quienes nos ven a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo y por las redes sociales. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América. Tenemos como invitado al consultor empresarial José Orellana. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de varios temas. Hay problemas exógenos que vienen desde afuera, otros en el interior del país. Pero es necesario siempre decirle a la gente cuál es la situación de la economía ecuatoriana en estos momentos. Bueno, en estos momentos estamos un poco con la incertidumbre por los mismos factores exógenos de los que tú hablas, que están tomando mucho el pensamiento empresarial, ¿no? Tienes el impasse con Colombia y Perú, perdón, con Colombia, tienes el nuevo acuerdo con Estados Unidos, tienes la situación de la guerra de Estados Unidos con Irán y tienes también estos momentos un poco de que estamos en este momento en un toque de queda, ¿no? Todo eso causa incertidumbre a nivel empresarial. En números, ¿qué le podemos decir a la gente con indicadores en este primer trimestre? Sí, ha habido un crecimiento económico, ha habido un mejoramiento en el empleo, pero todo está todavía a vísperas de qué es lo que sucede, ¿no? Recordemos que tuvimos un cuarto trimestre excelente, como lo hemos conversado en este programa en octubre, noviembre, creo que conversamos que el último trimestre del año iba a ser excelente. Ahora el problema es que vienen de distintos efectos. O sea, tienes ahora el tema de que ya vienen los pagos de esas compras que se hicieron en diciembre, tienes Semana Santa, tienes el ingreso de los chicos a las escuelas y colegios en la costa, y luego tienes el Día de la Madre. Entonces eso también siempre causa, digamos, que el consumidor se retraiga un poco de comprar a esperas de ver cómo va a estar apuntando el resto del año. Cosas buenas, cosas malas, cosas con incertidumbre. No se va a ver entusiasmo en las compras, dice usted, pensando en qué es lo que puede pasar durante el año. Creo que ha habido factores que ha ralentizado la economía. Por ejemplo, se hizo un acuerdo comercial con Estados Unidos, después hubo el cambio de la Corte Suprema de Estados Unidos, que cambió la ley, ya no era las sobretasas con la ley 120, creo, del presidente Trump, sino bajo otra norma. Entonces, ese efecto se tardó más, ahora recientemente volvió a haber un acuerdo. El tema con Colombia se activó en febrero, no se ha resuelto todavía. El tema del petróleo es algo nuevo, recién a finales de febrero, el último día de febrero, empezaron las operaciones militares contra Irán. Entonces todo esto te causa, al menos a esta fecha, bastante más incertidumbre, ¿no? A nivel internacional se piensa que podría haber un proceso inflacionario por los efectos de la guerra, el ataque de Estados Unidos y de Israel a Irán. En el Ecuador, ¿se podría ver también un componente de incremento de inflación o no? A ver, en el corto plazo, un alza del precio en la gasolina ya se pasó. Ahora lo que sucede es que, claro, el diésel, las gasolinas van a incrementarse por el conflicto mucho más rápido de lo que puede ajustar, porque hay bandas, ¿no? Hay una banda que lo ajusta. El tema es cuánto va a durar este conflicto. El presidente Trump habla de semanas, quizás meses, habría que ver, pero ya estamos hablando de precios del petróleo superiores al 100. Aquí el gran problema para el Ecuador es la refinería de Esmeraldas, ¿no? Tenemos una refinería que pasa apagada la mitad del tiempo, produce muy mal combustible de poca calidad, el costo de refinación es muy alto, tiene lo que se llama un factor índice Nelson, que es como se miden las refinerías, muy bajo. Vis a vis se lo comparas por ejemplo con Talara en Perú, que a contrario tiene un costo de refinamiento de la mitad del Ecuador, es mucho más productiva, es nueva. Y en Talara se invirtió básicamente el doble de lo que hemos gastado nosotros en mantenimiento y mejoras de refinería Esmeraldas desde el año 2014 al presente. Peor aún si hablamos de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que se ha pagado por encima de los 3.000 millones de dólares. Podíamos tener una refinería... Con 3.000 millones más, exacto. ¿No? Al más alto nivel. Sí. Pero acá nos vamos gastando la plata. Y sí. desde el 2014 son 12 años. Entonces sí, es un poco la estrategia.
Talara, la refinería de Perú, tiene capacidad, o sea, tiene el doble de capacidad operativa que la de Ecuador en el sentido estricto, porque tiene opera mucho más seguido que el Ecuador, no tiene apagones ni fallas técnicas, y el combustible que produce es Euro 5, Euro 6 y no tiene problemas con la EPA sobre problemas de contaminación, etc. Entonces, no solo es que tendríamos una refinería con menor costo de producción, sino que también nos daría la capacidad de mayor calidad, el diésel, todo, o sea, sin los problemas que tenemos en este momento de azufre, por ejemplo, en los diésel que tenemos que importar. Ecuador importa 3/4 partes de su gasolina y de su diésel y casi un 90 y algo % del gas doméstico. El Ecuador, productor de petróleo desde el año 1972, han habido oscilación de precios en varias etapas de estos años, pero por ejemplo en las últimas no nos hemos beneficiado de los precios altos del petróleo. No, porque tenemos una producción muy baja. La producción está a unos 100.000 barriles del pico en que estuvo el año alrededor de agosto, julio del 2014, que llegó como a 565.000 barriles. Hemos bajado 100.000 barriles sí, en estos años. Es tan complicada la situación que a medida que el precio del crudo se eleva, si tú sumas el ingreso al fiscal por mejor precio del crudo, le restas el incremento del costo de los derivados, o sea, gasolinas, diésel, que tiene que necesariamente importar el Ecuador. Exacto. El incremento del costo de fletes para, por ejemplo, el cacao, el banano que va a Medio Oriente. No te hablo del seguro, solamente del costo de flete, porque al subir el diésel marítimo, sube el costo del flete. Probablemente en precios sobre los que estamos actualmente estemos negativos, ligeramente negativos, alrededor de 1 millón al día, 1 millón diario. Todo esto de lo que hemos venido hablando por mucho tiempo daría la impresión de que no toca al bolsillo de los ciudadanos de manera directa, pero definitivamente sí, porque si se hicieran bien las cosas y desde hace mucho tiempo, si se corregía, la situación económica del país sería diferente, el estado económico de los ciudadanos sería sin duda mejor. Sí, y esto te da para, por ejemplo, para el tema del gas del Golfo, ¿no? La necesidad de que eso sea una empresa de sociedad anónima, que sea con inversionistas de afuera, etcétera. Lo habíamos conversado en este show antes. ¿Por qué? Porque si tú lo haces de esta manera no se va a desarrollar apropiadamente no solamente la explotación de combustibles, sino el resto, fertilizantes, petroquímicos, porque tú no solo quieres ser productor primario, tú quieres ir a refinación y al resto de productos en la cadena, o al menos eso es lo que deberíamos hacer para incrementar el valor que producimos en Ecuador. Cosas similares pasan, por ejemplo, con la guerra del impasse con Colombia, que también tiene un impacto en la economía ecuatoriana y en las industrias. Sí. Tenemos que hacer un corte comercial, retornamos inmediatamente, vamos a proseguir en este análisis muy importante sobre temas de fondo, trascendentes, no coyunturales, de siempre. Lo que se espera es la solución definitiva. Retornamos. Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. Trabajamos para normalizar el servicio eléctrico en Santa Elena. Ya está en funcionamiento el nuevo transformador de 10 MVA en la central térmica Santa Elena 3. Con esta mejora se incorporaron 7 megavatios adicionales al sistema, lo que permite reducir en un 30% los tiempos de restricción de energía en las zonas afectadas. Esta respuesta técnica se suma a los 33 megavatios ya activados en Santa Elena 3 desde el 28 de febrero que se dañó el autotransformador. Además, en los próximos días vamos a sumar 21 megavatios más a través de energía alquilada en las subestaciones Pechiche, Chandú y La Libertad. Como una solución definitiva y a largo plazo estamos aquí en la subestación Pascuales para supervisar los trabajos para transportar un transformador de mayor capacidad, es decir, de 224 MVA. En el gobierno del Nuevo Ecuador trabajamos con soluciones técnicas para garantizar la estabilidad eléctrica en la provincia tan querida de Santa Elena. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede.
Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. Estamos dialogando sobre la necesidad de que en el Ecuador esta infraestructura necesaria, importante, que la puede levantar el país y no se lo logra hasta el momento, como por ejemplo la producción de gas. El Ecuador tiene gas, pero deberíamos producir incluso para las termoeléctricas, que es más barato, y ser productores de gas. Termoeléctricas, tractomulas. Las tractomulas pueden, los buses, los colectivos en Guayaquil, las metrovías podrían dar a gas natural. Se lo hacen en muchas ciudades del mundo, es mucho menos contaminante, es más eficiente energéticamente. De manera artesanal ocupan taxistas el gas en el Ecuador, bueno, con los peligros que implica. Ese es un gas doméstico, sí, el gas natural es otra molécula. No, pero me refiero a cómo las exigencias o necesidades llevan a eso. Exacto, porque al final ellos quieren ahorrar costos, pero tú, por ejemplo, la industria del gas, primero sería una inversión gigantesca que iría de la mano con la baja del riesgo país, porque dado que hemos bajado nuestro riesgo país, sería mucho más fácil levantar los dineros necesarios para una empresa tipo sociedad anónima en que tenga el Estado la mayoría de las acciones. Si hay un directorio profesional, si hay las personas adecuadas al mando, hay una alianza con una empresa extranjera con mucho expertise, es mucho más fácil ahora con un riesgo país entre 400 y 500 que cuando estábamos en 1000 y pico de riesgo país. Entonces es mucho más económico y además atrayendo esos clientes grandes, esos inversionistas grandes, tú probablemente bajes más el riesgo país porque es una prueba en vivo de que el país es atractivo para ese tipo de... confían los inversionistas en el Ecuador. El presidente de la República ha realizado un trabajo directo, personal, ha estado en muchos países, siempre buscando inversión. Es la hora de que se materialice todo esto, por ejemplo, en el ámbito de la petroquímica, del gas. Esperaríamos que esto ocurra. Sí, ya en la minería estamos siendo mucho más atractivos de lo que éramos antes. El gas y el petróleo es necesario que se haga inmediatamente porque el gas tienes que hacer prospección, toma tiempo, pero sí ha habido un cambio especialmente vis a vis, por ejemplo, Colombia y Perú. Con Perú siguen siendo los temas políticos, ¿no? Que poco a poco hay demasiados problemas políticos, aunque está blindado por la Constitución. Porque acaba de asumir otro presidente el mandato y no importa. Sí, pero sí llama la atención un poco a los potenciales inversores. Colombia ha devaluado su moneda, tiene problemas internos, está a vísperas de una elección en mayo, a ver quién es presidente en agosto en Colombia. Ecuador se muestra dolarizado, mejorando en la seguridad de poco en poco, tampoco es un cambio tan abrupto, entonces se vuelve más atractivo, especialmente para capitales de origen norteamericano, ¿no? Estamos a puertas de un acuerdo comercial con probablemente el segundo o tercer trimestre, tanto con Canadá como con Corea del Sur, que también son países muy interesantes de alto desarrollo. En estos momentos en que tenemos, por ejemplo, un acuerdo de comercio recíproco con los Estados Unidos, no un TLC, pero también estamos en la posibilidad ya con acuerdos de inversión con Emiratos Árabes Unidos y para eso estos protocolos para respaldar esas inversiones. Sería el camino, esperaríamos que para el próximo año estemos ya en ese camino, en esa senda de incorporar inversión real. O sea, yo creo que los planes están allí. Lo que pasa es que en este momento Emiratos Árabes también está afectado por con todo el problema que se presentó. Exacto. Entonces, y ha sido atacado además. Sí, entonces yo no sé si tengan el ancho de bandwidth, ¿no? Para los ejecutivos en ese momento, para estando en este problema, pensar en lo otro. Pero yo creo que sí, creo que hay planes, hay ideas de inversión que se están analizando. Probablemente están ahorita en un status quo de incertidumbre por el conflicto de Irán, no por nosotros. Pero yo creo que aquí el tema va más bien de seguir empujando estos proyectos de otros países, como te digo. Los acuerdos comerciales con Canadá es un gran país en el tema minero, Corea del Sur en temas de tecnología,
inversiones en comida. La comida en Asia tiende a ser más, especialmente esa parte de Asia, China, Japón, Corea del Sur, tiende a llevar mucho marisco, pescado, que son áreas de fortalezas nuestras. Entonces podría haber mucho interés también en inversión. Justamente hay una potencial inversión en balanceado bastante grande que va a venir al país en los próximos meses, de una empresa asiática. Entonces puede haber más interés ya en el sector privado de esas empresas para invertir. Lo mismo sucede con Colombia y Perú. El hecho que Ecuador es dolarizado, está más estable, tú ya ves más inversión peruana y colombiana en Ecuador. Es un atractivo para los peruanos desde hace mucho tiempo atrás y colombianos el Ecuador para invertir. Para Perú me parecería un poco más que para Colombia, pero ahora suena más para Colombia. Porque acuérdate que Colombia tuvo una devaluación fuerte, está con incertidumbre política, entonces ya se escucha mucho más interés de empresas colombianas en el Ecuador. En el caso del acuerdo de comercio logrado con Estados Unidos, se elimina para el 53% de productos que van hacia los Estados Unidos en exportaciones, se elimina la sobretasa. Sí. Ahí el problema que tú tienes... ¿Qué nos va a traer eso? Bueno, va a mejorar, va a incrementarse. A ver, como está el tratado y si se mantiene, probablemente en los próximos 3 años tengamos un incremento de exportaciones alrededor del 1 al 1,5% del Producto Interno Bruto, o sea, unos 1.200 a 1.800 millones de dólares más en los próximos 3 años. Ahí el tema es un tema jurídico de Estados Unidos. Recordemos que esto nace, este último acuerdo, porque hubo uno anterior, nace de que la Corte Suprema de Estados Unidos, básicamente 6-3 creo que fue el voto, le negó al presidente, el presidente de Estados Unidos cambió hacia otro tipo de ley. Entonces hay un tema jurídico dentro de Estados Unidos de cuánto tiempo aquello es mantenible, si va a cambiar o no va a cambiar, porque es en realidad un acuerdo como comercial como de fase 1. Ahí hay cosas muy interesantes, por ejemplo la apertura al nearshoring, que es traer empresas que suministren productos que antes se producían, por ejemplo, en China, se le hagan desde Ecuador para el mercado de Estados Unidos. Ahí el tema más es interno a Estados Unidos, qué tanta sostenibilidad legal va a tener en el cercano futuro, ¿no? Y aquí el tema de la Corte Constitucional. En todo caso, es muy importante expresar que tener un acuerdo de comercio, en este caso recíproco, es mejor que no tener nada, porque tener un tratado libre de comercio, si bien es cierto, con el presidente Donald Trump, como que no tiene la trascendencia, importancia histórica, porque él ha modificado el acuerdo, por ejemplo, con Canadá y México, y también no ha observado el acuerdo de libre comercio con Perú y con Colombia, con las sobretasas, pero en todo caso hay que tener un acuerdo de libre comercio. A ver, nunca hemos tenido un acuerdo de este tipo con Estados Unidos. No, nunca. Nunca. Pero estuvimos a punto de tenerlo, un tratado de libre comercio que era más importante todavía. Nunca lo hemos tenido. Aquí el tema jurídico va porque los acuerdos comerciales son ratificados por el Congreso. O sea, todo acuerdo comercial, por ejemplo, los de Corea del Sur y Canadá... Todos los acuerdos comerciales tienen que ser ratificados por el Congreso. Así ocurre en los otros países también. Entonces, en esto he sido yo muy enfático, sí, a pesar de las discusiones que se dan dentro del Ecuador. Entonces, este acuerdo con Estados Unidos no está para ser ratificado por el Congreso americano, porque es un acuerdo con el Ejecutivo. Entonces ahí hay este marco, y lo digo porque justamente en 2 revistas americanas, American Quarterly y Supply Management, hicieron mención de profesores de Harvard, de la Universidad de Virginia y de Georgetown, legales, expertos legales sobre ese tema. Porque acuérdense que no ha pasado por el Congreso americano. No ha pasado. Tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos. Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. Trabajamos para normalizar el servicio eléctrico en Santa Elena. Ya está en funcionamiento el nuevo transformador de 10 MVA en la central térmica Santa Elena 3. Con esta mejora se incorporaron 7 megavatios adicionales al sistema
lo que permite reducir en un 30% los tiempos de restricción de energía en las zonas afectadas. Esta respuesta técnica se suma a los 33 megavatios ya activados en Santa Elena 3 desde el 28 de febrero que se dañó el autotransformador. Además, en los próximos días vamos a sumar 21 megavatios más a través de energía alquilada en las subestaciones Pechiche, Chandú y La Libertad. Como una solución definitiva y a largo plazo, estamos aquí en la subestación Pascuales para supervisar los trabajos para transportar un transformador de mayor capacidad, es decir, de 224 MVA. En el gobierno del Nuevo Ecuador trabajamos con soluciones técnicas para garantizar la estabilidad eléctrica en la provincia tan querida de Santa Elena. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Son importantes las aclaraciones que está haciendo el ingeniero Orellana. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tratados o acuerdos comerciales. Efectivamente, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de firmar junto a Perú y Colombia, había lo denominado Fast Track, vía rápida. El Congreso de los Estados Unidos iba a firmar sin problema alguno, y en el caso del Ecuador se iba a discutir como se discutió, pero se iba a aprobar, porque esto aconteció en los demás países. En el más democrático, que es Costa Rica, ellos sometieron a consulta popular a la gente, igualmente aprobaron y tienen el acuerdo de libre comercio los centroamericanos. Entonces, en la actualidad, digo yo, debemos tener muy en claro que lo que se requiere es tener mercados. Sí. No puede estar lo ideológico por encima de lo práctico. Exactamente, pero también hay que tener cuidado de seguir cabildeando en Estados Unidos para llevar este acuerdo a una fase 2, que se convierta en un acuerdo comercial ratificado por el Congreso de Estados Unidos, porque está esa parte de inestabilidad jurídica que siempre crea un ruido a potenciales inversionistas, potenciales interesados. Recordemos que siempre cuando hay una inversión grande, la gente lo primero que hace es ir a los abogados y revisar exactamente la estabilidad legal, la seguridad jurídica. Y aquí, de nuestra parte, hay mucho interés, pero el tema de que de parte de Estados Unidos no está ratificado por el Congreso, eso crea también ese tema, ¿no? O sea, ¿es algo que va a durar más allá del gobierno de Trump o no? Esa es la pregunta. José, usted que es consultor de empresas, ¿está creciendo el deseo, el anhelo ese de empresas importantes que sean generadoras de trabajo, que solucionen este drama que acarreamos o arrastramos desde hace mucho tiempo? Seguimos con aquello de que apenas 3 de cada 10 en el Ecuador tienen trabajo formal. A ver, sí, en el corto plazo sí, porque el problema en Ecuador no solo es la inseguridad jurídica, no solo es el tema código laboral, también tenemos el tema de la seguridad, que es muy grande. Entonces, cuando tú te sientas, por ejemplo, a hablar con una persona que vende empresas, que compra o vende empresas, que se acerca a nosotros y nos dice, mira, yo quiero vender mi empresa, uno de los primeros temas que salta es el tema de seguridad en el precio, porque tú puedes tener una idea de un precio, pero a lo mejor nosotros analizamos y decimos, mira, esta es la situación que la ve el potencial comprador, que hay un tema de seguridad, acuérdate que aquí hay vacunas, etc. También tienes un tema del código laboral, ¿no? Una empresa que tiene muchos trabajadores de mucha edad ya tiene un prospecto de gasto enorme, que a veces te dice, mira, sabes que yo te la compro, pero tú lidias con el tema laboral, yo nomás compro los activos y nada más. Y a veces lo ves hasta en financiamiento. Por ejemplo, ahora ya tengo bancos americanos interesados en dar financiamiento a exportadores de Ecuador a tasas bajas, a tasas unidas a una tasa variable de Londres, al SFOR, antes se llamaba LIBOR, con tasas que son hasta por debajo de la tasa activa ecuatoriana. Ya hay ese interés y muy fácilmente, o sea, algo que se puede arreglar sin problemas. El tema aquí sigue siendo un poco la seguridad, ¿no? Todavía nuestra tasa de homicidios por 100.000 es bastante alta. Seguridad física y seguridad jurídica. Sí, pero más en este momento creo que es hasta la física, porque se ve el alineamiento pro negocios de la administración Noboa, pro negocios, pro inversión extranjera. Entonces no hay esa inestabilidad política de que vaya a haber un cambio en los próximos 2-3 años. Recordemos que el presidente todavía no cumple ni su primer año de este periodo de 4 años. En cambio, de la parte delincuencial, ese se palpa más. La presencia de Estados Unidos en esta cooperación directa, ahora se dice que incluso en algunos
de estos operativos, hay participación de los Estados Unidos, por supuesto en el tema de inteligencia, hay incluso una oficina del FBI que se abrió en la Embajada de Estados Unidos en Quito. ¿Esto puede mejorar definitivamente el tema de la seguridad? Sí. Ahora también, a ver, yo estaba conversando con alguien interesado en invertir en Ecuador, en comprar una empresa aquí en Ecuador, alguien de Estados Unidos, y me mandó un video que había sacado un ex Fuerzas Especiales de Estados Unidos, titulado Fuerzas Especiales operando en Ecuador, con un video, etcétera. Entonces, sí, tiene sus pros, también tiene sus contras, porque también estamos recibiendo esa publicidad negativa, ¿no? de estar entre los países más peligrosos, las ciudades más peligrosas. El efecto, tenemos que recordarle al público, el efecto es mucho más notorio en la costa que en la sierra. Nosotros le hemos hablado anteriormente en presentaciones que hicimos hace 6, 7 meses aquí, de que la tasa de homicidios de la costa es 3, 4, 5 veces más alta que de la sierra. Entonces, por la presencia de los puertos, pues exacto, sobre todo, sí, los puertos. El narcotráfico usa los puertos sí. Y se disputan las mafias todo lo que significa el transporte de sí, tú puedes de la básicamente droga. Hacer, y lo hicimos en nuestro modelo que lo publicamos en primicias en noviembre de una editorial, octubre, que tú puedes básicamente medir la distancia de los puertos a las ciudades grandes y ves la aglomeración, salvo la excepción de Durán, ¿no? Que también es un tema particular, la aglomeración de homicidios en esas zonas circundantes a los puertos. Entonces es un tema complicado, es un tema con el que el país está luchando, pero realmente es un tema más grave para la costa, porque por ejemplo un activo, digamos una gasolinera con X cantidad de negocios que en Guayaquil, en Quito valdría 10 millones, en Guayaquil vale 8. Porque tienes que pagar más seguro, tienes el riesgo reputacional de que quizás entre y muera alguien adentro en el mini market, etc. Entonces está atacando mucho al tejido económico social de Guayaquil. Y eso sin hablarte de las pymes, como una vez conversamos aquí también. Un estudio que se hizo de las ferreterías en la periferia de la ciudad de Guayaquil demostró que estaban cerrando masivamente las ferreterías. Por el tema de las vacunas, exacto, como ha acontecido en otros ámbitos exacto, de negocios también. Pero recordemos que las pymes son una gran generadora de empleo, claro, hasta más que el corporativo grande. Entonces eso ha afectado mucho más ciudades como Guayaquil, Quevedo, Durán, Machala, Manta, etcétera, ¿no? Babahoyo. Sí, y el componente de las pequeñas y microempresas son tan importantes en la economía ecuatoriana. Sí, o sea, aquí toda persona desea una vuelta por el centro de su ciudad, especialmente en la costa, y lo va a ver. Va a haber los sitios cerrados, etc. Se espera que se solucionen los impases, los problemas con Colombia de toda naturaleza, el tema de aranceles, pero también el tema de la seguridad y las inculpaciones hechas por parte del presidente Petro de que en el Ecuador ha lanzado bombas en Colombia. Yo, a ver, sí, estaba justo escuchando esta mañana una televisión colombiana al respecto. Parece que Petro ya lo está confirmando un poco más, pero ahí el tema es un quid pro quo, ¿no? Ecuador está con mano dura como política interna de seguridad. Colombia es total paz. Entonces, con esa total paz, básicamente se abandonó el departamento de Nariño, que es la frontera con Ecuador. Los controles. Los controles. Entonces, el vacío busca cómo llenarse. Se llenó con los enemigos del Estado ecuatoriano, que son los que nos mueven como logística, y estamos en esta confrontación. Aquí el problema, yo no creo que se solucione hasta después de las elecciones, que es en mayo, y quizás hasta con el nuevo presidente, porque realmente la animosidad entre los dos mandatarios es grande. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Recuerden, amigos, que tienen la próxima semana una cita en Fernando Aguayo América a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo y por las redes sociales. Que verdaderamente cuando uno se encuentra El gobierno de Daniel Noboa está buscando equivocado, o un país que tiene, nos dice que la democracia puede terminar. a diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para